A 13 días del final, la campaña en el Distrito Federal se calienta. Ahí está el espionaje al candidato de Morena, Ricardo Monreal. Ahí está la protesta de los taxistas y la politización que ha hecho de ella Morena. Y ahí están también las fuertes declaraciones del presidente del PRI, acusando de incumplimiento el ofrecimiento de no utilizar los programas sociales, de pararlos hasta después de la elección. Vamos a hablar hoy con los tres presidentes de los partidos mayoritarios para ver ¿qué nos depara? ¿Qué va a pasar en los últimos días, en el cierre de esta campaña? Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos al foro a tener nuestro debate de hoy. El DF es una de las entidades donde se da la competencia más intensa en estas elecciones, lo que podría dejar un nuevo mapa de equilibrios políticos en la capital del país, dominada casi 2 décadas por el PRD. La campaña camina hacia el cierre al entrar en sus últimos 15 días de proselitismo, pero las denuncias y la guerra sucia han hecho que los partidos se retraigan al debate y eviten la confrontación, especialmente el PRD y Morena. En delegaciones como Coajimalpa se han dado enfrentamientos violentos entre grupos vinculados al PRI y los llamados Claudios cercanos al PRD, a pesar del pacto de civilidad para mantener la contienda dentro de los niveles de orden y respeto adecuados. En la capital, como en otros 7 de las 9 gobernaturas que se renovarán el 7 de junio, la cerrada competencia augura que desembocarán en los tribunales, pero entre las instituciones más desacreditadas en la campaña están precisamente las electorales. Estas elecciones suponen la prueba del ácido para la reforma electoral, que debía combatir viejos vicios como la desviación de recursos públicos, el uso opaco de dinero privado, la equidad en el acceso a medios y el rebase de topes de campaña. El DF ha sido una de las entidades con más denuncias de ello. ¿Cambiará el mapa político del DF? ¿Qué implicaciones para la elección a jefatura de gobierno y la presidencial en 2018? Posiciones. Número 1. El Partido Verde Ecologista y el PRI presentaron una denuncia ante el Instituto Electoral del Distrito Federal contra la candidata jefa delegacional a Miguel Hidalgo Xóchitl Gálvez del PAN por difamación y contienda inequitativa. Número 2. El Tribunal Electoral del DF resolvió sancionar a los candidatos del PRD, David Razú y Víctor Hugo Romo, por campañas anticipadas. Número 3. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, confirmó que la implementación de los diferentes programas sociales de parte del gobierno central y delegaciones se aplazarán hasta después de las elecciones del domingo 7 de junio. Número 4. El PAN DF anunció ante la FEPADE a los candidatos priistas Miguel Ángel Salazar y Adrián Rubalcaba por la presunta compra de votos en la delegación Coajimalpa. Número 5. Si el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, no pone orden y termina con la práctica de compra de votos que se registra en varias delegaciones, será el responsable de un eventual fraude electoral en la Ciudad de México. Así lo señaló Andrés Manuel López Obrador. Vamos a arrancar opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompañan los presidentes del PAN, PRI y PRD aquí en el Distrito Federal. Raúl Flores, Raúl, PRD, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Mauricio López, como siempre. Buenas noches. Y por supuesto, Mauricio Tabe, ¿cómo estás? No, hombre, muchas gracias, Pedro. A ver, la campaña se empieza a calentar, 13 días, y las de hoy, especialmente, las declaraciones han subido de tono. Tenemos declaraciones muy fuertes del presidente del PRI, acusando más bien asociación delictuosa. Es la palabra que utilizó para referirse a el incumplimiento, como él dijo, de parar la entrega de los programas sociales del gobierno del Distrito Federal. ¿Tu primera reacción? Bueno, yo creo que más bien está nervioso, hay que serenarse. El doctor Mancera ha cumplido cabalmente, el gobierno del Distrito Federal. Tenemos mecanismos en la ciudad para comprobar esto. No dudo pues que alguien trate de repente de ir un poco más allá, pero en general yo te diría la política social en el Distrito Federal está ahorita contenida, no hay empadronamientos, no hay entrega de bienes, de servicios más allá de los que fueron necesarios o que no se pueden cortar, pero en general se ha cumplido cabalmente la palabra aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo ves? O sea, lo rechaza, no hay incumplimiento. Se refiere la declaración del presidente César Camacho a la acción de una delegación, de la delegación Azcapotzalco, en la cual hay un candidato, que fue funcionario público, que entrega departamentos del INPI ya en campaña y vestido.
entregando departamentos del INVI a población abierta ahí, en un evento ya en época electoral, cuando se había señalado que esto se iba a detener. Hay señalamientos particulares y puntuales en torno a este candidato y un funcionario público que lo acompaña en una reunión del PRD en Azcapotzalco, donde están haciendo este acto de entrega de vivienda. Pero fíjate, Mauricio, la religiosidad es más amplia de lo que dice Mauricio, porque tenemos denuncias de Xochitl Gálvez, tenemos denuncias de y contra Razú, de y contra ¿cómo se llama el exdelegado de Miguel Hidalgo? Por supuesto, Jorge Romero. O sea, lo que estamos viviendo en la ciudad es un clima, digamos, de alta declaraciones ríspidas, al mismo tiempo que los partidos, por lo menos la experiencia que yo tengo en este programa, rehuyendo al debate. No ustedes, pero sí los candidatos, por ejemplo, a delegados o diputados locales. Sí, fíjate que hay un cinismo total en el uso de los recursos públicos con fines electorales. Lo hemos estado viendo en distintas delegaciones. Hay un despliegue que se ha denunciado por casi todos los partidos, hemos estado denunciando ese uso de recursos públicos. Y lo que llamamos a la gente pues es a votar de manera libre, como dicen por ahí, a tomar lo que les dan y que voten por el PAN. Me llama la atención, justo en esta mesa, tiempo antes estuvieron ustedes también aquí y estuvieron platicando del pacto de civilidad para tratar de mantener, digamos, que las campañas dentro de un clima de orden, de respeto, pero lo que hemos visto incluso ha llegado a niveles de violencia, Raúl, como por ejemplo el caso de Coajimalpa. Mira, ¿dónde quedó el pacto de violencia? Bueno, funcionó. Yo te quiero decir que quiero hacer el reconocimiento también, en este caso el presidente del PRI, Mauricio López, nos sentamos, pudimos dialogar entre dirigencias y creo que ese tema fue superado. Lo que no se ha superado es algo que dio a conocer el periódico Excelsior, justo también, que fueron los contratos que Xochitl Gálvez se sirvió otorgarse en la administración foxista, cuando había jurado por el mano más alto que no había sido así. Se pudo dar cuenta de ello. Y por otro lado, hoy sabemos también que Jorge Romero da sendos contratos al candidato a jefe delegacional del PAN en Coajimalpa. Creo que no debemos espantarnos, creo, de que las cosas se ventilen. O sea, vamos, más bien creo que eso es una gran enseñanza para que no se tome el camino de hacer las cosas incorrectamente. Y esto de Azcapotzalco, nosotros estamos dispuestos a que se investigue plenamente. No, vamos, hay un mecanismo, para eso sirven los pactos. Yo lamento que Tabe no esté en ese mecanismo, pero por eso nos hay un mecanismo de resolución, ¿no? De conflictos. Mira, yo creo que han disminuido los incidentes de confrontación. Tuvimos más de 12 incidentes antes de designar el pacto de civilidad, que fueron focalizados en 8 delegaciones, donde particularmente había un descontrol o descoordinación o una permeabilidad de actuaciones irregulares de funcionarios públicos o de rijosidades de grupos locales, que llegaron a agravios hasta el entorno familiar de algunos candidatos. El retiro de la propaganda, las acciones pues, de confrontación directa de brigadas. A partir de la firma del pacto, se han disminuido los hechos en materia de este tipo de confrontaciones. Yo creo que hemos tenido 2 en esta última semana que han tenido que ver con retiro de propaganda y se han resuelto. Pero sí los más graves, por ejemplo, el de violencia de Coajimalpa. El PAN se quedó fuera antes y después, no quiso. Mira, porque, te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo que venía en el pacto era lo que tenía la ley, nada más y nada menos que comportarse con civilidad. Y te voy a decir qué pasó después de la firma del pacto. Nuestras brigadas fueron agredidas en 2 ocasiones en la Gustavo Amadero. Entonces ese pacto, yo no sé si porque no lo firmamos, no obligaba al PRD a comportarse con civilidad con nuestras brigadas, porque hemos tenido ataques constantes en varias delegaciones y lo hemos hecho saber. El día viernes, en el Ministerio Público, nuestros brigadistas fueron a presentar denuncias en la Gustavo Amadero porque hubo un grupo de parte de Víctor Hugo Lobo que fue a agredirlos y con pistola. Es gente armada, y coincidiendo con el presidente del PRI, es asociación delictuosa ligada al PRD. O sea, que no me digan que gente que usa pistolas se dedica a actividades ilícitas. Y esas son las bases que están apoyando el PRD en muchas de las colonias. Hoy, espionaje a Ricardo Monreal. Así es.
Y cuando lo vemos a nivel federal, la mayoría de muchos de los comentarios es esta clase de cosas, la religiosidad, la confrontación, las grabaciones, como las que sufrió el presidente del INE, a quien beneficia a los partidos que digamos que desmotivan, o lo que esto desmotiva el voto, a quien beneficia, dicen a nivel federal es al PRI y a nivel local es al PRD. ¿A quién beneficia esto? No. ¿A quién beneficia esta ricosidad, Raúl, y actos como el que hoy sufre Ricardo Monreal? Fíjate, nuestro esquema electoral, nuestra estrategia no está basada en el abstencionismo. Nosotros como izquierda hemos trabajado con base en la alta participación. Nosotros al contrario, lo que queremos es que la gente se motive y vote. Lo que no podemos evitar es que de repente alguien diga pues insensateces en un teléfono y además se declare él mismo pues corrupto, ¿no? El hecho de pretender simular contratos, ¿no? Por cierto, hace un ratito Monreal dijo que había la figura de contratos simulados en la ley, cuando él sabe pues que la ley sí es para no simular, la ley es para que las cosas se hagan de manera correcta y sin truquearlo. Yo creo que hay que distinguir. Efectivamente se tiene que condenar, y yo ahí lamentando las expresiones del presidente del INE, pero también hay que reconocer que él se dijo dispuesto y lo hizo a hacer la denuncia penal. En los dos casos de que Monreal ha acusado de espionaje, en el caso de su reunión con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y ahora en esta grabación, se ha negado sistemáticamente a presentar la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Pues porque tal vez no quiere que se conozca el fondo de las cosas y las circunstancias en las que ¿A quién beneficia esto en el DF? Yo creo que lo primero... Si el voto la disminución del voto lleva a la prevalencia de maquinarias. Lo primero que hay que condenar es el espionaje mismo. Tal cual. O sea, todos estaremos de acuerdo en que nadie puede ser molestado en conversaciones privadas y menos difundirlas. Sí. Porque me parece que en los medios... un acto ilegal. Los medios le dan carta de naturalización. Es un acto ilegal, está claro. Y pareciera una fuente informativa. No, está claro que sí, Yo un acto creo que ilegal. eso primero hay que señalarlo. Segundo, creo que estas campañas han tenido una narrativa de confrontación, sin duda, de estos escándalos y de poco la propuesta. ¿Cuál sería la narrativa de esta elección intermedia? En la que vivimos la división de la izquierda y sobre todo, pues la posibilidad de una mayor competencia y pluralidad. Yo creo que es que ya concluyó el ejercicio de gobierno en la ciudad por un solo partido. Desde el siglo XX que tuvo el PRI y el que tuvo el PRD. Que la pluralidad ha llegado, que vamos a tener órganos parlamentarios plurales y que la gobernabilidad se tiene que construir democráticamente entre todos. Que no vamos a poder, ninguno, por sí mismo, lograr las transformaciones que quiere la ciudad. Que hay que generar acuerdos, que hay que ir hacia una agenda de ciudad y que hay que reconocer que la pluralidad no tiene la culpa, que hay que gestionarla de manera distinta. Hay algunos delegados y actores locales que les molesta la crítica, la competencia les pone nerviosos, que son pues refractarios a todo lo que ha sido la tradición de la izquierda. Me parece que tenemos que enfrentar con una nueva mirada lo que va a resultar de estas elecciones, porque va a ser interesante cómo le damos a estos 3 años que le quedan a Miguel Ángel Mancera un horizonte de desarrollo para la ciudad, porque si le va bien a él, le va bien a todos, y a la capital un escenario distinto ahora que en el 18 viene la reelección, porque imagínate estos señores, ahora se dice de despensa y tinaco, sigan al frente de los procesos electorales. Creo que el PRD puede hacer un proceso de depuración, de reforma, y que en la ciudad tendremos que hacer un escenario distinto, porque si no, al rato va a llegar un Podemos a la Ciudad de México, o un candidatura independiente. Ahí lo tienen, voy a regresar contigo, voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo, pero por supuesto voy a regresar con este tema que me parece central, y es cuál ha sido el efecto, o puede ser el efecto en esta campaña de la división de la izquierda, que de alguna manera está protagonizando buena parte, digamos, de las posibilidades de modificaciones en el mapa político que pueden ocurrir en la ciudad el próximo 7 de julio. No se vaya. De los últimos días, el cierre de la campaña del Distrito Federal, quizá uno de los lugares donde es más cerrada la competencia, y quizá tiene que ver con esto, con que las perspectivas de que se pueda modificar los equilibrios políticos, el mapa electoral en una ciudad que desde hace casi 2 décadas ha sido dominada o ha sido hegemonizada por el PRD, ha tenido los puestos
ha controlado casi todos los puestos de elección, pero la decisión de la izquierda con Morena a partir de la fundación de este partido por López Obrador el año pasado ha generado pues toda un impacto sobre los equilibrios electorales. Estamos hablando con Raúl Flores del PRD, presidente del PRD en el local, con el presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, y por supuesto con Mauricio Tabe del PAN. Mauricio, mira, ¿qué es lo que estamos viendo? En la ciudad no solamente es la división de las izquierdas, o es la declinación de un partido. No solamente es la división de las izquierdas, hay una decepción de las izquierdas, hay una caída importante en las preferencias al partido que gobierna, y nosotros vemos el año 2015 como el fin de la hegemonía del PRD en la ciudad. Viene una nueva era. ¿Eso es lo que va a marcar fin de la hegemonía del PRD? Sin duda alguna, y tiene que ver esta decepción de las izquierdas por varias medidas que tomaron, que son completamente dañinas para la economía de las familias, el haber apoyado la reforma fiscal que ha deteriorado el nivel de crecimiento económico, el doble no circula, los aumentos de impuesto predial, el aumento de las tarifas de agua, el aumento de la tarifa del metro, el aumento de la tarifa del transporte público, y que al mismo tiempo la gente sigue viendo pues los mismos servicios o los servicios un poco más deteriorados, ¿no? Incluso la corrupción descarada en las delegaciones, la herencia del poder entre parientes, por ejemplo en Iztacalco, ¿no? La esposa le hereda al esposo la candidatura, en Gustavo Madero, un descaro ya en el manejo del patrimonio público, como si fuera un patrimonio personal. Decepción de la izquierda, ¿cómo ves, Raúl? ¿Estás de acuerdo con eso? Por asuntos de corrupción, por, digamos, cierta endogamia familiar dentro de la ¿cómo le podríamos llamar como a los zares se les enseñó a perder la sangre? Yo creo que no es monarquía, se llama eso. No es un fenómeno exclusivo del PRD, ni de la Ciudad de México, ni siquiera del país, ni siquiera, o sea, es un fenómeno mundial. O sea, no te quiero decir los Bush y los Clinton, cuántas veces han buscado tener hegemonía como familias, ¿no? Y ciudades como Chicago, que han sido gobernadas por décadas, literalmente por familias. En fin, no necesariamente, no es una visión desde la moral la que salva a menos que el horizonte político. Chicago se parezca a la Gustavo Madero. Mira, en los años 40, 30. Corría el año de 1930. Lo dirás así, pero la Gustavo Madero cambió, y lo que pasa es que no te has dado una vuelta necesariamente, pero las delegaciones han cambiado su rostro me he dado cuenta de manera muy importante. Con pistola recibe mira, los brigadistas de Victoria. Más allá, creo que la división de la izquierda, creo que es un punto que nosotros tendremos que discutir. Nosotros no dividimos a la izquierda, eso lo hizo Andrés Manuel López Obrador claramente. Yo no tengo ninguna ambaje en decirlo, ahora que no se le menciona por otros partidos. Nosotros sí vemos una responsabilidad en eso. Creo que de cualquier forma la ciudad se confirmará de izquierda, eso no me queda la menor duda, José. Pero sí hay una responsabilidad de haber enfrentado a las izquierdas y de tenernos en esta situación. Yo creo que tiene que, después de esta elección, que motivarse una muy fuerte reflexión. Al final es una izquierda que no es tan izquierda, porque Andrés, por ejemplo, siempre ha sido muy conservador en los temas punteros, en los temas de avanzada. Ahí empata, por ejemplo, perfectamente con posiciones como las de Acción Nacional, ¿no? En el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, en la muerte anticipada. Ahora ya está empanizando, ¿no? Pues lo dirás así, pero los extremos se juntan y han hecho, y no le han rehuido a hacer una alianza, por ejemplo, en el seno del Consejo Ejecutivo del Consejo General del IEDF, por ejemplo, para enfrentarse todo el tiempo con Morena, PRI, PAN. A ver, Tabe habla de decepción, Raúl más bien de división de la izquierda, y yo te preguntaría a ti cómo calificarías digamos, las perspectivas de los nuevos equilibrios políticos en la ciudad, habida cuenta de que en efecto, si suman los votos de Morena y el PRD,
no es que haya bajado la izquierda, sino más bien que se fragmentó. Pero de todas maneras, ¿tú lo calificarías como alguno de estos dos, coincidirías? ¿O a qué atribuirías el fin de la hegemonía que ya adelantaste desde hace rato? Sí. Del Yo PRD digo en la que ciudad? es un desgaste de gobierno. Hoy todos quien gobiernan se desgastan y aquí ha habido una serie de decisiones impopulares que se han tenido que tomar y que las han tomado sin explicación. ¿Cómo cuáles? Con una falta de comunicación. El doble hoy no circula. Fue un asunto metropolitano y no lo supo comunicar el gobierno de la ciudad. Fue un Ese no fue una decisión claro, financiera. Fue eso, impactó. Así un es. ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. ¿No? Se le recargó todo al jefe de gobierno. Con la mayoría priista que tiene la En ese Comisión tema. Ambiental O Metropolitana. sea, Pero el tema de malas comunicaciones en la ciudad. O sea, concretamente son malas políticas y mala comunicación de Mancera. Y malos resultados. Eso es lo que está afectando al Y PRD. malos resultados en la ciudad. Yo O creo sea, que malos resultados, malas políticas. hay un enojo, hay un hartazgo en los ciudadanos en la falta de resultados locales y micro. En el bache, en la luz, en el agua, en el drenaje. En el transporte y en la público. seguridad. El tema que sacan todas las encuestas es que la gente tiene una percepción de que la ciudad es insegura. Pueden haber datos o no que digan que sí, que se movió, que se disminuyó, pero todos los recorridos que hemos hecho y las encuestas nos dicen es la seguridad. Necesitamos más patrullajes, el modelo de cámaras ya de videovigilancia se agotó, el policía de barrio y los cuadrantes no responden, hay problemas que no se están resolviendo en materia de seguridad en la ciudad. Y dos, pues yo creo que esto que mencionó Raúl, pues de una oligarquización de la izquierda. O sea, se han llegado unas familias a concentrar, lo entendía cuando eran pocos en la izquierda y que eran minorías que se dividían, pero ahora que tienen una participación distinta en la ciudad, que tú traslades el ejercicio de gobierno a tu pareja sentimental. No, eso no es la generalidad, ¿no? No, o Yo sea no que tengo no un se lo solo oligarquice, familiar. por lo menos 3 o 4 delegaciones. Bueno, hay procesos de ahí ese están tipo. malos resultados. ¿Dónde está la hija de la oligarquización. secretaria de Desarrollo Social compitiendo por un distrito? Sí, pero ella no es jefa delegacional y voy- le va a pasar. voy- Ni voy- vas a a ver, hacer, ¿eh? voy- Ella va a competir por el voto. Voy hacia el final Sí, y te que- diría, mientras se señalan todos estos asuntos, Mauricio, y la narrativa de la confrontación, hoy, por ejemplo, Morena trata de capitalizar el tema de la protesta de los taxistas. Eso es lo que puede reportarle mucho más, levantar esa clase de causas que meterte a la confrontación. Mira, yo creo que la ciudad ha estado capturada por tribus y por grupos de interés y la única forma en que los ciudadanos podemos ponerle un freno al gobierno de las tribus es saliendo a votar. O sea, Si nosotros decimos estamos cansados del gobierno, de nada sirve quejarnos, hay que salir a votar, hay que aplicar un voto de castigo y votar por una opción de cambio. De Morena, por ejemplo, sería positivo no en sería ese una sentido, opción, desde no ese sería una punto de opción de vista. cambio porque ellos ya gobernaron. ¿Por qué dividiría? Esos ya gobernaron y ya demostraron rompería un poco las tribus. pues ya demostraron que es lo mismo que hoy el Oye, les gobierno. está ganando las causas, por ejemplo, Morena tomando el caso de Uber, los taxistas, la protesta. Yo creo que ahí es un muy buen punto, porque hay una izquierda que puede plantear soluciones novedosas, inteligentes, y hay otra izquierda pues que se queda en la rijosidad, en la anarquía, en generar este tipo de cosas. Yo no me imagino, por ejemplo, un jefe delegacional de Morena que llegue a patear las puertas del ayuntamiento y entonces te voy a tomar el Zócalo porque quiero recursos para mi delegación o no me gustó tal decisión. O sea, ese tipo de... O sea, sí hay dos izquierdas claramente, ¿no? Y creo que nosotros necesitamos y vamos a hacer la opción de la izquierda que tiene proyectos de gobierno viables, reales, asequibles, y la otra izquierda pues que nomás te dice que no, pero no te dice cómo lo va a hacer. Se me fue el tiempo, y al quien le estoy debiendo tiempo es a ti. Pues entonces nada más que voten por el PRI sus candidatos. Una nueva generación que está haciendo Muchas gracias, algo. muchas gracias. gracias. Mauricio López, Esa puede ser perdón la por la buena inequidad, conclusión. si Que nos voten toma por el el PRI. tiempo, aquí hubo inequidad contigo. Pero muchas gracias, Raúl Flores, muchas gracias, Mauricio Muchas Tabe. gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.